Haroldo Sánchez, sin reservas. Buenas noches, en la entrevista Sin Reservas. Hoy vamos a hablar sobre un tema que preocupa a la inmensa mayoría de guatemaltecos, como es la aplicación de la justicia, con todos estos escándalos que en las últimas semanas hemos tenido debido a lo ocurrido con la magistrada Blanca Estali. Para eso, bueno, me acompaña una voz autorizada, que es un abogado, Alejandro Balcells, quien conoce mucho de estos temas. Gracias por estar acá, Alejandro. No, un placer. Muchas gracias por la invitación. Esta situación de la aplicación de la justicia, que es un organismo tan importante en el país, realmente, ¿qué está ocurriendo en Guatemala con respecto a este tema? Mira, es una pregunta muy difícil de contestar, pero podríamos decir que nosotros los guatemaltecos, incluso ahorita en el tema de justicia, hablamos de órganos de justicia, hablamos de jueces, hablamos de magistrados, pero pocos hablamos del derecho a la justicia, que ese es uno de los temas fundamentales acá. El Estado, uno de los motivos por los cuales se organiza el Estado, es para impartir justicia, y esa justicia se imparte, pues, conforme a la razón, conforme a la ley, conforme a la Constitución, conforme a muchos principios y valores. Entonces, cuando no se habla del derecho a la justicia y cuando ese tema es el ausente, lo que hablamos es de los efectos. Y nosotros estamos viendo aquí los efectos de un sistema que niega ese acceso a la justicia, que incluso sabemos que durante el enfrentamiento armado la justicia fue la gran ausente y la gran cómplice de las atrocidades que sucedieron de uno y otro bando. Por lo tanto, entonces, tenemos que replantearnos la discusión y sobre todo aquí en los medios de comunicación, establecer que aquí es una discusión primero del derecho. Nosotros los ciudadanos debemos exigir el acceso a la justicia, que exista ese empoderamiento ciudadano, y luego ya podremos hablar de los órganos que la imparten y de la forma que las imparten. Uno de nuestros problemas, y hablábamos fuera de cámaras hace un minuto, es que hablamos mucho de los efectos, pero pocas veces hablamos de las causas, y las causas son bien profundas. Por ejemplo, una de las causas es toda la institucionalidad fuera del sistema propiamente dicho de la justicia, léase las facultades de derecho en este momento. ¿Cómo estamos preparando al nuevo abogado? ¿Qué insumos se le está dando al nuevo abogado? ¿Qué campo de acción tienen los abogados en la capital, en los departamentos, en los municipios? ¿Cuál es la discusión que existe? ¿Por qué una facultad es mejor que la otra? ¿Cuáles son los estándares? Etcétera. No estamos preparando, no estamos discutiendo eso. ¿Usted cree que parte de lo que estamos viendo hoy empieza en las aulas universitarias entonces? No lo dudo. El tema es que se está creando tenemos una gran incubadora de abogados, ¿verdad? Que va sacando abogados y que va sacando abogados. Cada vez hay más tecnificación, incluso hay el doble de seminarios que antes, hay el doble de doctorados, el doble de maestrías, pero vemos que en eso no redunda al ciudadano de a pie, no tiene mejor acceso a la justicia, no tiene realmente una discusión para poder acceder a ella. Entonces los abogados somos muy responsables de lo que ha sucedido, precisamente por la preparación que le estamos dando a las nuevas generaciones, y ahí es donde tenemos que hacer un autoanálisis, un análisis crítico, y poner todo nuestro empeño en que la docencia universitaria, por supuesto que técnicamente debe ser acertada, pero sobre todo debe despertar en el estudiante esa chispa por investigar, esa chispa por buscar, esa chispa por encontrar su propia verdad, cosa que actualmente no la tenemos. Fíjese que uno indagando, han surgido muchísimas universidades, y algunas, voy a usar el término, de manera irresponsable, han abierto carreras, unas son para las licenciaturas en leyes, otras son medicina. Entonces, si ahí también no hay una transformación, esto no va a cambiar.
Exacto, ese es el punto medular. Tan es así que cuando hablamos con amigos que están trabajando en la Escuela de Estudios Judiciales, por ejemplo, nos comentan que ellos muchas veces tienen que ir con esfuerzos remediales por el nivel de los que llegan muchos de los que están ahí. Por supuesto que llegan excelentes también, y hay excelentes facultades, y hay excelentes estudiantes, pero hay un tema de médula, hay un tema de causa, y ese es uno de los principios fundamentales. Yo creería que estamos viendo los efectos, esto de la Corte Suprema, esto de la impunidad como parte del paisaje, esto de los desórdenes judiciales, etcétera, no se va a arreglar si no realmente no vamos preparando y no vemos las causas del problema. Y eso es un proceso histórico que hay que enfrentar, ¿no? Mire, ¿por qué el Colegio de Abogados tiene ese inmenso poder sobre este país? En un principio se creyó que dándole al colegio y a la academia, que son los dos, ciertas facultades para proponer candidatos a ciertos cuerpos, esto iba a cambiar, porque lo que existía en el año 84-85, recordemos, era una politización total de la justicia. Tan es así que recordemos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Lucas, a quien le dio las gracias por haber sido electo, no fue al Congreso, sino que al general Lucas. O sea, definitivamente había una partidización de la justicia en ese momento. Entonces se quiso despartidizar, se quiso despolitizar ese tema, y se creyó que el colegio y las universidades, en aquel tiempo eran 4 facultades de Derecho, podían coadyuvar, y de hecho lo hicieron en su momento. Sin embargo, ya la cosa se pervirtió, la cosa perdió su norte. El colegio, de hecho, ya es un gran ausente de las discusiones nacionales. Pero lo peor es que vemos que realmente el agremiado está conforme con eso, o sea, no hay una necesidad de cambio. Y eso es uno de los temas que hay que entenderlo, así de fácil, pues. El abogado no quiere cambiar, el abogado está conforme con el status quo, está conforme con lo que tiene, y ese es uno de los puntos que yo creo que debemos analizar, sobre todo de la ciudadanía en su conjunto, porque si no cambiamos nosotros realmente las causas y también atacamos los efectos, no esperemos milagros, porque las cosas van a seguir empeorando. Bueno, estamos aquí platicando con el abogado Alejandro Balcells, y miren, hace unos días atrás fue la elección en el Colegio de Abogados, y qué lamentable, ¿verdad? Hay carnitas, edecanes, música, y uno dice, bueno, ¿de dónde sale tanto dinero, verdad? ¿Cuál es el afán de llegar a presidir una institución como esa? Pero cuando uno descubre que atrás ese colegio maneja 50 millones de quetzales, bueno, entonces ya empieza uno a ver, aquí hay cosas muy extrañas. Vamos a ir con los patrocinadores y regresamos en un momento.